Somos del grupo Primero F y les vamos a presentar los 3 temas del 3.1 al 3.4 que tienen que ver con geometría. Yo soy Rubén Gatica, su servidor, con mis compañeros. Yo soy Gustavo Copián Ibarra. Yo soy Alejandro Valladares. Buenas tardes, yo soy Gustavo. Me tocó hablar de las propiedades elementales del ángulo, donde hablaremos de identificar en su posición estándar y cuadrantes. El ángulo es la abertura formada por 2 rayos que tienen un extremo común llamada vértice. Uno de los rayos es el lado inicial que permanece fijo y el otro es el lado terminal del ángulo. El ángulo comienza en la posición del lado inicial y gira alrededor de su vértice en un plano hasta que alcanza su posición terminal. Generalmente utilizar las letras griegas para nombrar los ángulos. En un momento les voy a poner un ejemplo de lo que es la vértice. Aquí encontramos lo que es un vértice. De este lado es el lado terminal. De aquí es un lado inicial. Aquí en el centro es la medida de un ángulo convexo. Y de este extremo es medida del ángulo cóncavo. También me tocó hablar de los elementos de ángulos en posición estándar. Cuando un sistema de coordenadas rectangular está en la posición normal o estándar, si su vértice está en el origen y su lado inicial a lo largo del eje positivo de X, una rotación en el sentido contrario a las manecillas del reloj se produce en el ángulo positivo. Y una rotación en el sentido de las manecillas del reloj produce en el ángulo negativo. Ahorita les voy a dar 2 ejemplos de sus vértices. Aquí les voy a poner 2 ejemplos de planos cartesianos, donde es el negativo y el positivo. Este es positivo. Este es lado terminal y este es lado inicial. Este es ángulo positivo. Es positivo porque es que X, y cuando es para acá arriba siempre va a ser positivo. Aquí va un ejemplo de plano cartesiano negativo. Este es lado inicial, lado terminal de un ángulo negativo. Bueno, yo soy Rubén y a mí me tocó hablar sobre los cuerpos geométricos. Se denominan cuerpos geométricos aquellos elementos que ya sean reales o ideales, que existen en un volumen, en el espacio desarrollándose, por lo tanto, en las 3 dimensiones de alto, ancho y largo. Los cuerpos geométricos comprenden su clasificación, su diagrama y su construcción, su superficie total, su volumen. Cálculo de los poliedros. Para calcular el cuadrado es base por altura igual al rectángulo sobre 2.
Y en el trapecio es base mayor por base menor sobre 2 por altura. Enseguida les mostré unos ejemplos. Okay. Los ejemplos de los prismas que les voy a poner son unos poliedros que son irregulares, que son como el prisma de base cuadrada. El siguiente es un prisma inclinado. Y el siguiente es una pirámide recta. Okay. Para calcular un cuadrado, lo más fácil sería dividirlo en cuadrícula. Enumerarlo. Y subdividiendo lo que es todo el cuadrado para poder hacer lo que es la multiplicación, que sería la base por la altura. Como podemos ver, dividiéndolo 5 por 5, entonces sería la base por altura, sería 5 por 5, que sería igual, y estaríamos sacando lo que es la base y la altura del cuadrado para obtener el resultado. Para sacar lo que sería la base y la altura y el área del trapecio, nada más se multiplicaría lo que es la base mayor por la base menor, lo que es sobre 2 y la altura. Hola, buenos días. Hoy me tocó hablar a mí del lenguaje de la geometría. Frecuentemente en la geometría se dan argumentaciones que pueden ilustrarse o inducirse a partir de imágenes. Una imagen vale más que 1000 palabras. Tiende a ser cierta, aunque muchas veces ciertas son muy complejas para simplificarse solo en una imagen. Sin embargo, la geometría dinámica abre la posibilidad de explorar estas relaciones a través del movimiento, lo que esencialmente consiste en muchas imágenes conectadas entre sí. De esta forma es posible modernizar el concepto de las demostraciones sin palabras, para articular lo que podríamos denominar el lenguaje de la geometría. Se trata de argumentar y muchas imágenes conectadas entre sí. Okay. Por un ejemplo de lenguaje geométrico, podríamos decir que una bisectriz también podemos decir que es mediatriz.
una circunferencia. Espero les haya gustado nuestra clase primero F. Muchos saludos a todo nuestro grupo y a su servidor aquí, Rubén Quimper Gatica, se despide con un gran saludo y mis compañeros Alejandro Valladares y Confian Ibarra.